Y entonces Génesis hemos visto esto, vimos la muerte de Abraham y vimos entonces cómo sale Isaac. Y entonces Isaac ahora, no solamente la semana pasada vimos acerca de Isaac, sino de toda la descendencia de Abraham, de su hermano Ismael, de otros hermanos que tuvo con la segunda esposa de Abraham cuando su esposa Sara murió. Y nos da una introducción a lo que sigue en la generación de Isaac, que son estos dos hijos que tuvieron gemelos, y uno era Esaú y otro era Jacob. Y ya vimos la semana pasada un poco de ellos, y nos va a trazar mucho acerca de la historia, lo que sigue acerca con Jacob y Esaú. Pero capítulo 26 nos va a narrar más acerca de la vida de Isaac. Y después capítulo 27 vamos a regresar a Jacob, pero y de donde la narrativa se va a seguir hacia eso, va a pasar el evangelio de generación en generación, a pasar esta promesa. Y eso es lo que vamos a ver en capítulo 26. Mira lo que dice el versículo 1, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y aquí nos aparece una historia muy parecida a algo que vivió Abraham capítulos anteriores y que vimos. Incluso se nos aparece también un Abimelech. Y algunos dicen: ¿cómo podría ser este Abimelech el mismo que estuvo con Abraham si eso han pasado como 90 años? Pero realmente Abimelech no era un nombre, sino era un título de un rey. Entonces este Abimelech no es el mismo Abimelech que aparece con Abraham, aunque vamos a ver historias muy muy similares a lo que Abraham vivió atrás. Y vamos a ver las cosas que hace Isaac con estas situaciones. Y nos habla de eso, lo mismo que llevó a Abraham a moverse, y fue cuando empezó a regarla en su vida Abraham, cuando fue a Egipto, y entonces la regó y luego volvió a hacerlo y volvió a oír. Pero va a ser diferente con Isaac en algunas cosas y muy parecido en otras. Y entonces hay hambre en la tierra, y Dios a veces provoca estas cosas en la vida del hombre. Alguna crisis, alguna situación, para moverlo y para de alguna manera obligarlos a caminar y a moverse y empezar a hacer algo con su vida. Y eso lo vas a ver en tu vida. O sea, Dios a veces te va a tener que sacudir e incomodar para que tú puedas dar pasos. Y entonces es lo que hace con Isaac. Hay una gran hambre. Isaac va hacia Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Gerar sigue siendo parte de Canaán, de la tierra prometida. Una de las cosas que más le importaba a Abraham era que su hijo no saliera de la tierra prometida, porque a él le había sido prometida esta tierra, ¿no? Y era muy importante para el plan redentor de Dios. Y Abraham se mueve hacia Gerar, pero vamos a ver que su plan no era quedarse ahí, sino era hacer lo más fácil que cualquiera hubiera hecho en este tiempo, que era ir al lugar más próspero que había, que en estos tiempos era Egipto. Y si has visto historia y geografía en tu clase, sabes que los ríos que rodean Egipto. Y entonces era un lugar en estas zonas áridas donde había mucha vida y había mucha prosperidad porque estaban estos ríos. Y entonces el pensamiento más lógico de cualquier persona era eso, moverse hacia Egipto. Pero había un problema. Isaac no se tenía que mover de ahí. Pero esta gran hambre y esta necesidad, aunque Isaac era muy rico por lo que le había dejado su papá, le incomoda y se tiene que mover. Pero versículo 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. O sea, por eso podemos saber que Dios, que conoce el corazón y los pensamientos, que la idea de Isaac no era quedarse en Gerar, sino era ir hacia Egipto. Y Dios le dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y hasta ahora no habíamos visto ningún capítulo realmente donde Dios esté interactuando así de cerca con Isaac. Vemos a un Isaac que busca a Dios y vemos a un Isaac que tiene presente a Dios en su vida. Pero hasta ahora no habíamos visto eso. Abraham ya no está y Abraham ya murió. Pero la promesa que Dios tiene para su familia y para la humanidad sigue corriendo a través de Isaac. Y es lo que vamos a ver en este capítulo. Y Dios se revela a la vida de Isaac y le dice: no hagas esto, o sea, no desciendas a Egipto. Y esta
promesa que está para Isaac sigue vigente, pero vamos a ver en este capítulo que él tiene que escoger. Él tiene que escoger qué va a hacer con esa promesa. O sea, a su padre le fue dada la promesa y para su familia y él es el hijo de la promesa, pero eso no quita que él no tenga que tomar una decisión en su vida. La promesa es para sus descendientes, pero ellos tenían que ejecutar su fe. Porque así enseña la Biblia, que esto es para el que quiere simplemente eso, recibir esta promesa. Ahora está el claro ejemplo que lo vimos en el capítulo pasado, que tú puedes despreciar esa promesa. En el caso de Esaú, que la cambia por un plato de lentejas. Y eso le importaba más su necesidad aquí y ahora y menosprecia eso, la promesa. Y entonces hay gente que simplemente no le interesa nada. Una cosa es que tus papás estén caminando con el Señor y que tú estés creciendo en la iglesia, pero eso lo único en lo que te beneficia es que tienes esa promesa delante de ti. A diferencia de otros amigos que no han crecido como tú en la iglesia y que sus papás son cristianos, lo único en que te beneficia es que semana a semana te está siendo presentado eso y estás teniendo esta oportunidad. Pero no va a ser esta promesa tuya a no ser que tú mismo respondas a Dios. Y cada generación debe decidir si va a responder a Dios para caminar con Él, si lo quiere en su vida o no lo quiere en su vida. Cada generación es responsable de responder a Dios. Entonces tú no deberías estar abrigado bajo la relación que tienen tus papás con Dios, sino tú mismo deberías tomar una decisión acerca de Dios. Muchos de ustedes han escuchado las promesas de Dios en Jesús, que eso es el Evangelio. Esta es la promesa, vamos a ver, la promesa de Dios al mundo. Y esta promesa no solo vamos a ver que incluye tierra y una nación, sino incluye lo más importante, que es que ellos iban a ser parte del plan de redención para la humanidad. Se les estaba prometiendo redención en Jesús. Eso era desde el principio. Y muchos de ustedes han escuchado estas promesas de Dios en Jesús, el Evangelio. Pero muchas veces, como Isaac lo está considerando ahora, ustedes van a considerar en su vida regresar atrás o irse a donde no deberían irse en los momentos difíciles. Mucho en la Biblia lo vamos a escuchar de aquí en adelante, cuando ya se hace una nación y entonces van a Egipto y entonces Dios los saca de Egipto. Esta comparación de regresar a Egipto como regresar atrás. Y Isaac quiere hacerlo más fácil, quiere ir a ese lugar próspero, pero que Dios no va a estar ahí. Quiere ir a ese lugar cómodo, pero donde Dios no va a estar ahí. Y muchas veces ustedes, algunos apenas van hacia la universidad y otros están en la universidad y van a empezar a trabajar y su dinámica de vida va a cambiar. Y muchas veces esa dinámica de vida lo que hace es alejarte un poco más, ¿no? Ya no va a ser mucho más fácil venir a la iglesia y porque vas a tener más compromisos, pero en esos momentos difíciles, por eso es muy importante que tú consideres qué vas a resolver con Dios y tu relación con Dios. ¿Qué vas a hacer con esa promesa? Porque aunque tu dinámica cambie, tú puedes seguir siendo y caminando con Dios. Y Dios está ocupando esto en la vida de Isaac, no para que regrese, y no para que se salga de la tierra prometida, no para que vuelva atrás, sino al contrario. Para que todo eso que Isaac ha escuchado, que seguramente su papá le contaba acerca de Dios, sea hecho una realidad en su vida. Para que le conozca de manera personal, para que Isaac tome una decisión.
Y mucho en este capítulo y hoy es eso. Si no has tomado realmente una decisión de qué vas a hacer con Dios y si vas a recibir esta promesa o no, que eso, empujarte de alguna manera a que tomes una decisión. Eso es muy importante. Que ya no sea solo el Dios de tus padres o de alguien más, sino sea tu Dios. Y tengas esta relación personal con Él. Y versículo 2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y se habita como forastero en esta tierra. Y ve lo que le dice: obedece a esto, Isaac. O sea, obedece. Y es eso, fe. La palabra fe implica esto, implica obedecer a la fe, obedecer a lo que Dios te está pidiendo. Y se habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y podría parecer que ya Isaac ya tenía todo listo y comprado simplemente por ser hijo de Abraham. Ahora, Dios ya sabía que Isaac iba a responder a él y por eso le llamó y por eso le escogió. Pero Isaac tenía que tomar una decisión. Y Dios le dice: obedece, Isaac, quédate, no te vayas de la tierra prometida. Confía en mí, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Y le hace esto, las promesas, y las promesas incluyen lo que te decía, una tierra, que era esta tierra de Canaán, que era prácticamente un oasis en medio del desierto, donde Dios iba a proveer. Y más adelante dicen esto, el pueblo: es la tierra donde fluye leche y miel. Hablando de una gran abundancia en medio de eso. No solo le promete una tierra, sino le promete ser una nación. Dice: y haré eso, tu descendencia grande y una bendición. Versículo 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esa es la promesa. Y hay mucha gente que enseña acerca de esto y dice: no, Dios lo que quiere es como Isaac y como Abraham, darte cosas, ¿no? Y tierras y darte, en este caso sería dinero y prosperarte. Pero olvidan lo más importante. O sea, Dios lo que quería era eso, que todas las naciones de la tierra fueran benditas en la simiente de Isaac. ¿Eso qué quiere decir? Que de la simiente, o sea, de él mismo, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, de esta generación tras generación, Dios escogería un pueblo y de ese pueblo vendría el Mesías. Y esa sería la bendición para toda la humanidad, para todas las naciones. Esa es la promesa. Entonces, siempre que estemos hablando de la promesa, se está refiriendo a Jesús y a la redención prometida en Él. Y Dios le está diciendo eso: Isaac, ahora sí que así como tenía esta relación con tu papá, es esta relación que quiero tener contigo. Haz esto y yo te bendeciré. O sea, ¿quieres esta promesa, Isaac? Y Dios también te dice eso: o sea, aquí está, esto es lo que quiero para ti. Y hoy para nosotros la promesa ya ha sido revelada en Jesús. Y es eso: salvación, perdón, redención. Esto que se perdió en Génesis capítulo 3, que vimos juntos. Y que Dios no se quedó de brazos cruzados, sino envió a su Hijo. Está diciendo, o sea, si quieres, aquí está. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y Dios empieza a hablar de Abraham.
Y, y le va a decir eso, o sea, yo te voy a dar esto, así también como Abraham oyó y Abraham obedeció mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero ojo, tú y yo ya vimos la historia de Abraham. Y podríamos decir que, ok, sí, Abraham oyó la voz de Dios, sí guardó sus preceptos algunas veces, sí guardó sus mandamientos algunas veces, sus estatutos y sus leyes, pero no siempre fue así. Y esto es muy interesante porque ve cómo Dios habla de Abraham, aunque tú y yo sabemos cómo era Abraham. Y no es que Dios hubiera estado cegado y no viera quién era Abraham realmente, sino que la obediencia de Abraham, aunque no fue perfecta ni completa, por la fe, y es eso, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe de Abraham, al creer en la promesa de Dios en Cristo Jesús, es eso, le fue otorgada la justicia de Jesús. Y ahora Dios ve a Abraham, ve la vida de Abraham como alguien justo. Y eso es el evangelio también. Y ahorita vamos a ver quién es Isaac y vamos a ver de sus peores momentos. Y vamos a ver que no es tan bueno como pensábamos. Pero el evangelio precisamente se trata de eso, de que tú y yo no somos buenos y no podemos ser perfectos delante de Dios, y por eso Dios envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que a través de nuestra fe seamos justificados y delante de Él Dios nos ve así, justos, como su Hijo. Y Dios le dice esto de Abraham, pero tú y yo sabemos las veces que Abraham se equivocó y cómo falló a Dios. Pero es eso, siempre ha sido desde el principio, siempre ha sido por fe. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. O sea, esto que nada más lo lees así en el versículo 6, esto se dice, e Isaac creyó, e Isaac obedeció, e Isaac confió en Dios. Hizo lo que Dios le pidió. Y eso es la fe de Isaac. Abraham tuvo su fe, e Isaac tuvo su fe. Cada generación necesita responder a Dios. Y ahora Isaac responde a Dios y cree y confía en Él. Y no se va de la tierra prometida, sino se queda y recibe las promesas de Dios. Ahora, versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Y si tienes tiempo viniendo a Génesis, esta historia te suena muy parecida. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y se equivoca Isaac de la misma manera en que se equivocó su padre. Ve cómo de un versículo a otro vemos a un hombre confiando en Dios, y en el otro versículo lo vemos, o sea, regándola horrible en su vida. Y tienes que saber que Dios nos llama y Dios nos escoge a pesar de cómo somos. Dios quiere hacer su obra en nosotros a pesar de cómo somos. O sea, él ya sabía que un versículo antes Isaac iba a confiar en él, iba a tener la fe, iba a responder en fe a él. Y ya eso era todo lo que necesitaba. Pero sabe que el siguiente paso de Isaac va a ser regarla. Y por eso tienes que ver, Dios no es como nosotros. Yo no escogería a alguien que sé que en la primera que tenga me va a fallar. Pero qué bueno que yo no soy como Dios, porque si no, Dios nunca me hubiera escogido a mí.
Y es que Dios no ve como tú y yo vemos, porque Dios ya ve, cuando te ve a ti y a mí, nos ve como una obra terminada. No sé si han visto la nueva de Pinocho, del toro. A mí me gustó mucho. Y sobre todo me gustó el detalle que hicieron en los muñecos, ¿no? Y pensando eso, o sea, Dios cuando cuando nos ve, como si, como Gepetto veía a Pinocho, no ve un trozo de madera, no ve un tronco. A lo mejor tus amigos cuando van a echar la reta y te ven, sí ven un tronco. Pero Dios no ve eso. O sea, Dios cuando te ve, ni siquiera ve lo bueno que puedes llegar a ser ni lo bueno que eres. Él ve la obra que Él va a hacer en ti y ve la obra ya terminada. Y dice, ok, este tronco me sirve. Y ve lo que nadie ve. Y todos, así como Isaac, podemos pasar de lo sublime a lo ridículo de un momento a otro. De obedecer y creer y confiar en Dios a pecar. Todos. Entonces, quien hoy esté firme, mire que no caiga. Vamos a ver qué es lo que pasa en la historia. Versículo 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Y esto que Dios permite que pase es la manera que Dios va a llevar a corregir a Isaac. Dios tiene que ocupar a un rey pagano, igual que lo hizo con su padre, para corregir a Isaac, pero no lo desecha cuando Isaac se equivoca. Así como cuando tú y yo fallamos, Dios no nos desecha a la primera, sino lo que quiere es corregirnos, limpiarnos y volvernos a meter al carril. De la misma manera que hizo con Abraham, Dios hará con Isaac. Por eso es muy importante que entiendas que Dios no dejó el plan de la salvación en nuestras manos y en nuestras obras. Porque si fuera así, entonces en el versículo 6, Isaac hubiera sido salvo, y en el versículo 7 Isaac hubiera perdido todo eso. Dios decidió no dejar eso en nuestras manos, porque si lo deja en nuestras manos, nosotros lo perderíamos fácilmente. Sino Dios quiso dejar la salvación en sus propias manos, simplemente por la fe. Porque si fuera por las obras, nosotros nunca pudiéramos ser salvos. Porque cada vez que podemos nos equivocamos. Porque cada vez que podemos ofendemos a Dios. Por eso viene Jesús y hace todo perfecto para que tú y yo, imperfectos, pudiéramos alcanzar salvación. Por eso si hoy estás aquí y has fallado, tienes que saber que Dios no se ha olvidado de ti, no te ha desechado. No dejó el plan de la salvación en tus manos porque ya sabía lo que ibas a hacer. Y entonces, de alguna manera, Dios está corrigiendo a Isaac a través de este rey. Y, o sea, ¿por qué haces eso? Y hay veces así que hacemos cosas que digo, la verdad no sé por qué lo hice. O sea, no tenía necesidad de haber pecado de esta manera, pero lo hice. Y Isaac no era perfecto ni cerca. Dios no lo eligió a él por ser el mejor candidato.
Hay un dicho que a lo mejor tú no sabes de dichos o no te quiero subestimar, pero sé que la mayoría de ustedes son muy cool si no saben de dichos, pero sus papás sí, y hay un dicho que es hijo de tigre pintito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo reconoces al hijo de un tigre? Pues bueno, por las rayas que tiene. Y parece ser que en Isaac se cumple exactamente eso. O sea, hijo de tigre, el mismo error que cometió Abraham. Es el mismo error que Isaac está cometiendo. De la misma manera, así como su padre cayó en el mismo error, está dudando de Dios, de su protección, cuando Dios ya dijo que iba a estar con él. Y está mintiendo, está ofendiendo a su esposa al mentir acerca de ella. Y sí, a veces tenemos estos errores tontos y pecados tontos que dices, no tenía necesidad, o sea, ¿por qué lo hice? ¿Por qué mentí si no tenía la necesidad? ¿Por qué tuve miedo si no había razón para tener miedo? Pero es eso, es nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios irá puliendo a Isaac como Dios nos irá puliendo a nosotros. Ahora, esto es muy importante porque Isaac pone en peligro el plan de Dios para su vida y pone en peligro a su esposa por el miedo, por el temor, por tomar el camino fácil. Y tú debes de tener cuidado con eso, porque cuando fallas y cuando pecas y desobedeces a Dios, pones en peligro el plan que Dios tiene para tu vida. No la salvación, porque ese es por fe, pero sí el plan. O sea, y puedes arruinar el plan que Dios tenía para tu vida por adelantarte, por simplemente hacer lo que no debías haber hecho. Abraham comete el mismo error que su padre y algunos piensan que esto es como, bueno, es una maldición generacional. Si su papá fue así, él también va a ser así, pero no, la Biblia no enseña esto. O sea, para los que hemos creído en Dios ya no hay esas maldiciones, no hay ninguna maldición sobre nosotros. Y entonces algunos toman ese pretexto, no, es que mi papá fue borracho, pues yo también por eso, ¿no? Pero más bien aquí está hablando de conductas aprendidas. Y muchas veces tú y yo aprendemos conductas de nuestros padres y terminamos cometiendo los mismos errores que ellos. No los estoy juzgando. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que es difícil, por supuesto que no son perfectos. Pero tú tienes que saber eso, que tú puedes escoger no cometer los mismos errores que ellos. Puedes hacer las cosas bien. Isaac pudo haberlo hecho mejor y pudo haber hecho las cosas bien, pero decidió no hacerlo. Se le hizo fácil. Versículo 9: y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y ve cómo alguien que no conoce a Dios puede tener esta manera de razonar y de pensar. Y alguien que conoce a Dios se le puede olvidar eso tan fácil. Y así pasa con el pecado, no puedes esconderlo por mucho tiempo. Y cuando Dios lo saca a la luz es por misericordia. Versículo 11: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. O sea, eso es mucha gracia de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Él le dijo a Isaac que lo iba a cuidar, que iba a estar con él, que él haría su obra, la obra que ha prometido hacer, que él llevará el plan de salvación a cabo a pesar de nosotros y a pesar de Isaac y a pesar de sus pecados y sus errores.
Y qué tremendo descanso para mi vida saber que Dios me ama a pesar de cómo soy, pero que no me dejará como estoy, sino que no descansará hasta terminar su obra en mí. Y eso es algo que puedes estar seguro. Dios te ama tal y como eres, pero no te dejará como estás, sino que no descansará hasta terminar su obra en ti. Y al final eso, Isaac va a poder escuchar lo mismo que Dios dice de Abraham, un hombre justo porque fue justificado por la fe. Y Dios en su gracia protege a Isaac a pesar de su error, a pesar de su pecado. Versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno. O sea, 100 por uno. O sea, eso es demasiada bendición, eso es demasiada cosecha. Y le bendijo Jehová. Y algunos nos podría chocar esto porque decir, ¿cómo? Si se acaba de equivocar y ya Dios le está bendiciendo y le está prosperando y le está cuidando. Pero precisamente es eso es la gracia de Dios. O sea, por misericordia y por gracia, Dios rescata a Isaac de donde él mismo se mete. Y yo he visto a Dios obrando así en mi vida. O sea, Dios rescatándome de donde yo mismo me metí por gracia y misericordia. Él te ha cuidado y te ha traído hasta aquí sano y salvo para que puedas escucharle. Y eso ha sido por gracia y misericordia. Hace poco estábamos con unos amigos y tienen varios hijos y estaban así brincando por todos lados y aventándose de un lado a otro. Y estábamos platicando, decías, ¿y cómo le haces? O sea, dice, pues mira, pues simplemente trato de cuidarlos lo más que pueda porque son unos suicidas en potencia, ¿no? Y a veces creo que estamos así con Dios. O sea, como niños chiquitos, que Dios nos tiene que estar cuidando de donde nos metemos, porque somos eso, suicidas en potencia. Como niños, donde vamos ahí una y otra vez a aventarnos donde no deberíamos aventarnos, a tropezar donde no deberíamos tropezar, a meternos donde no deberíamos meternos. Y eso es mucha gracia y misericordia de Dios. Ahora, no puedes estar confiado en que Dios siempre te va a sacar de donde tú te metiste. Dios por gracia y misericordia lo hace, pero no puedes jugar con eso. Y así Dios nos ha cuidado por su gracia. No solo eso, sino que nos ha llenado de bendiciones para llevar a cabo su plan. Porque mira, es lo mismo que hace con Isaac. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, muchísimas ovejas, y hato de vacas y mucha labranza. O sea, Dios le bendijo en sobremanera. Pero ¿para qué le bendice de esta manera? Porque Dios tiene un plan para su vida. Algunos comparan igual esto. Bueno, Dios te quiere bendecir y así como hizo con estos hombres, quiere darte muchas cosas. Pero no, ese no es el punto. Dios necesitaba darle muchas cosas a ellos porque de ellos iba a ser una gran nación. Y era importante que tuvieran estas riquezas. Pero Dios nunca está prometiendo riquezas. Porque podrías pensar, entonces Dios me va a hacer millonario como Isaac. Y la verdad es que no. Pero tienes que saber esto, lo que tienes hoy en tu vida, sea mucho o sea poco, es por la gracia de Dios. Y no solo eso, sino que lo que tienes hoy en día es suficiente para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. O sea, cuando llegues delante de Dios nunca vas a poder decir, Señor, es que no pude cumplir el propósito porque no me diste lo necesario. No, Dios va a decir, eso que tenías, sea mucho o sea poco,
Era lo necesario para que tú cumplieras el propósito que yo tenía para tu vida. Y eso es lo que pasa con Isaac. Dios le bendice para que pueda cumplir ese propósito. Y entonces Dios le prospera, le bendice en ese lugar, porque eso, Isaac decide obedecer a pesar de su error, decide obedecer y no irse y quedarse ahí. Versículo 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces él empieza a prosperar, le empieza a ir bien, y la otra gente empieza a verlo, decir, ¿por qué? Versículo 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y vamos a empezar mucho a hablar de esto, de pozos, y tal vez para ti digas, bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿un pozo qué? Pues tú ya estás en una ciudad y en una urbe, y entonces el agua, si vives en Veracruz, el que se encarga del agua es Grupo Más, ¿no? Y entonces Grupo Más, excelente servicio, bueno, más o menos. Grupo Más se encarga de eso, de llevar el agua hasta tu casa, ¿no? Y de sanear las aguas negras y todo eso. Y en Boca del Río es otro grupo, se llama CAP. Entonces, pero en ese tiempo no había nada de eso. Y no solo eso, sino tú y yo vivimos en la playa, a nivel de mar. Tú escarbas un hoyo y hay agua a 2-3 metros y podrías hacer un pozo fácilmente. Pero ellos están en Medio Oriente, o sea, no hay fácilmente agua. Y un pozo significa no solamente una gran riqueza, sino significa vida. Porque tienes agua para no solamente para subsistir, sino en los momentos de más calor y de más dificultad, tú necesitas eso, agua para tus animales, para tu familia, para sobrevivir. Era demasiado importante un pozo en este lugar y en estas épocas. Y entonces habla acerca de eso, de los pozos que había abierto Abraham, que ya lo vimos, y entonces los filisteos ya habían llenado eso de tierra, los habían cerrado por envidia también. Versículo 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y entonces de tener una buena relación con ellos, de repente hay esta diferencia, y de repente empieza a haber envidias, y de repente vamos a ver que empieza a haber dificultad en donde Dios había llamado a Isaac a estar. Versículo 15 versículo 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. O sea, Isaac se mueve, pero no se va fuera de la tierra prometida, porque Dios le ha dicho que no se vaya de ahí. Versículo 18, y volvió a abrir a Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, o sea, era un manantial esto, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y Esek significa eso, contención, que hubo contienda. Y entonces Isaac abre un pozo, estos vienen y dicen, no, esto es de nosotros. Y Isaac nombra ese pozo, versículo 21, y abriendo otro pozo. Entonces dice, ok, me voy a otro lado, y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sidna. Esto significa oposición. Y entonces se mueve otra vez, dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y entonces Isaac empieza a actuar sabiamente y simplemente empieza a ver dificultades donde él está, empieza a ver envidias, empieza a ver pleitos, enemistades, ataques. Y cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios y estás obedeciendo a Dios, no puedes esperar que todo sea bueno y que todo te vaya bien. Dios le pidió a Isaac que estuviera ahí,
Pero eso no significa que todo va a ser fácil. Y algunas personas confunden esto. Bueno, si Dios me llamó aquí, entonces todo va a ser fácil. Si estoy obedeciendo a Dios, todo va a ser fácil. Pero la verdad es que no es así. O sea, Dios te llamó ahí, Dios te está pidiendo esto, aunque no sea fácil. Vamos a ver esto, que hacer la voluntad de Dios traerá bendiciones, como todas las que tenía Isaac, pero también traerá dificultades, pleitos, enemistades, envidias, ataques. Isaac es muy sabio, no desobedece a Dios y no entra en pleitos. Y versículo 22, y se apartó de ahí, abrió otro pozo y no riñaron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Este nombre, Rehobot, es eso, como espaciosidad, como alejarse del problema, como plenitud. Y Isaac reconoce eso, que es Dios quien les ha prosperado, es Dios quien hará su obra. Isaac puede ver esto, la fidelidad de Dios en medio de esto. Ahora hay quien dice que en esto de los pozos, hay de los pozos antiguos, que eran los pozos de Abraham, hay una gran enseñanza. Como te decía, el agua es vital y era vital para la vida en ese tiempo. Y es algo que creo que vale la pena que nos detengamos aquí, porque Isaac no está tratando de buscar su propio camino y dejando atrás lo que su papá hizo y desechándolo, sino que dice que va a los pozos de su papá y los destapa. Porque esos pozos saciaron a generaciones enteras antes, a su generación, a su familia. Y yo creo que un poco lo que pasa con la juventud hoy es que hay una adoración a la juventud misma. O sea, si no eres joven y moderno, no eres cool y no me interesa nada de ti. Y esto a veces se torna igual cuando hablamos de las cosas espirituales. Tú tienes que saber que no todo lo nuevo es bueno. Y hay muchas cosas nuevas y no todas son buenas. Tú tienes que saber que también hay pozos de agua que sirvieron a generaciones atrás, de los que aún puedes beber. Tienes que saber que tanto la juventud como lo moderno hoy en día es demasiado pasajero. Un día eres joven y al otro día ya disfrutas de hacer el súper y ya te empiezan a doler las rodillas. Por ejemplo, en cuanto a la música y en cuanto a enseñanzas y formas de cómo llevar los servicios y las reuniones, no todo lo nuevo es bueno. Ten cuidado de no ir o no escuchar o no seguir a alguien solamente porque es moderno y suena cool. Y yo he decidido esto para el grupo de jóvenes y creo que es Dios. Yo prefiero no ser cool. Yo prefiero no entretenerte, no buscar miles de maneras para ver cómo vienen más, ¿no? Y vienes seguido y entretenerte aquí un rato o atraerte con una carnada de lo que te gusta. Lo más que hacemos es que Mon Snacks nos trae snacks y eso, pero eso es bendición, eso no es una carnada. Pero no quiero hacer eso, no queremos hacer eso. No queremos tirarte una carnada moderna para que tú tengas otra opción para venir, ¿no? O otra intención para venir. No queremos eso. Prefiero que vengas y sepas que esto es lo que vamos a hacer siempre. Igualito, toda la vida. Que vengas y que sepas que la Biblia es suficiente para tu vida. Que eso es lo único que te va a sostener en los momentos difíciles y que es una fuente inagotable y que no es antigua ni moderna, sino eterna. Mi única intención no es entretenerte, no es que te la pases bien.
Mi única intención es que conozcas a Dios a través de las Escrituras. Aunque nos quedemos aquí siendo 5 personas. Por eso creo que es muy importante lo que Isaac hace y no dice, no, yo no quiero lo que a otros hicieron, sino va y abre los pozos de su papá. Y dice, esto sirvió para otros, eso también sirve para mi vida. Entonces aprende de lo que ya vienen de regreso. Si no desprecies a los demás porque no son cool y porque no son juventud, sino aprende de los que ya vienen de regreso. Ese era un paréntesis, vamos a seguir y vamos a terminar. Versículo 23, y de allí subió a Berseba, que era en este mismo lugar donde Abraham estuvo, y Dios lo llevó ahí. Entonces Dios hizo todo esto en la vida de Isaac para moverlo, para llevarlo ahí, para mostrar algo. Versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y Dios se revela y revela su fidelidad a la vida de Isaac. A pesar de Isaac, a pesar de los problemas, a pesar de la oposición, Dios es fiel con Isaac. Y Dios es fiel al pacto que hizo con Abraham. Y Dios le revela y le recuerda esta promesa a Isaac. Ahora, ¿por qué Dios le dice esto? Porque Isaac tenía miedo. O sea, ya estaba sintiendo pasos. O sea, cada vez que habría algo, venían detrás de él y había envidias, había pleitos. Isaac tiene miedo y Dios se le tiene que aparecer y dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Isaac necesitaba recordar esto en su vida y ve a Dios fiel, manteniendo su promesa. Y así es Dios. Dios mantiene sus promesas, Dios mantiene sus pactos con nosotros. Así como Dios estaba haciendo esto por amor a Abraham, Dios hace esto y mantiene su promesa y su salvación con nosotros por amor a Jesús. Versículo 25, y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y hay unos comentaristas que dicen eso, que Abraham era de tiendas, ¿no? Era un hombre de tiendas que ponía su tienda y la quitaba y se iba a otro lado, pero que Isaac era un hombre de pozos, ¿no? Como que fue la manera que Dios usó para tratar en su vida. Y responde a Dios en adoración. Y tienes que saber eso, la adoración es una respuesta a lo que Dios se ha hecho en tu vida. Por eso también no queremos incitarte a que brinques, a que adores, a que levantes tus manos, porque eso lo crearíamos nosotros. Y nosotros no queremos crear nada en ti, queremos que sea una respuesta real a lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces cuando Dios ha hecho algo en tu vida, puedes venir como Isaac y edificar un altar, invocar su nombre. Eso queremos que sea algo real en ti. Versículo 26, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Acuérdate, Isaac tenía miedo de que esto pasara, pero Dios le había dicho que iba a estar con él. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, ve esto, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Estos hombres que le despreciaron y que dicen, ya vete de nosotros, vienen y dicen, hemos visto que Dios está contigo y no queremos tener a Dios de enemigo. Entonces hagamos un pacto entre nosotros que no nos vamos a hacer daño. Y es muy inteligente por parte de ellos. Versículo 29 dice que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien.
y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y todo lo que Dios hizo en la vida de Isaac es para llegar a estos puntos. Dios está obrando en la vida de Isaac para hacer su plan, pero también para que los demás puedan ver a través de Isaac a Dios. Y ve esto, no es necesariamente por nuestra perfección, porque Abimelech sabía exactamente que Isaac había mentido acerca de su esposa. Conoce quién es Isaac y aún así pudo ver que Dios estaba con él. Muchas veces somos un mal ejemplo de cristianos en nuestra conducta y es horrible, pero podemos ver que al final Dios obró en la vida de Isaac y que a pesar de no ser perfecto, ahora estaba haciendo un testimonio al mundo de quién era Dios. Y esto pasa cuando nos mantenemos en su voluntad. Él nos bendice y es evidente para los que nos rodean que Dios está con nosotros. Isaac, aunque no era perfecto, tenía una relación real con Dios. Y la gente podía decir eso: Dios está contigo. La gente, los que te rodean hoy, podrían decir eso de ti. No, es que es evidente que Dios está contigo. Isaac, un hombre de pozos, que a pesar de la oposición, de la dificultad en su vida, él permaneció, obedeció, caminó hasta que Dios fue glorificado en su vida y fue notorio para los que le rodeaban. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere que tú, esta siguiente generación, le conozcas de manera personal, que obedezcas a la fe para que camines con Él. Él ya sabe que no eres perfecto. Él ya sabe que la vas a regar y tiene provisión para eso, para tu pecado. Él está esperando que te relaciones con Él de una manera real, que camines con Él, que disfrutes de eso, que empieces a obedecer y estar en su voluntad. Y Él ahí va a llevar su propósito a cabo en tu vida. Oramos. Señor, te damos gracias por ver esta historia y ver lo que haces en la vida de Isaac. Y nos da mucha esperanza saber que a pesar de que no somos perfectos y a pesar de que hemos fallado, tú aún tienes misericordia para nosotros y gracias, Señor. Y que no dejaste la salvación en nuestras manos y en nuestras obras porque nosotros la perderíamos fácilmente, sino igual que como fue con Abraham, Isaac confió en ti, Señor, y eso tú le justificaste y ahora camina contigo y tiene una relación real contigo. Y vemos eso, como a pesar de que él falla, tú muestras tu gracia y te has empecinado en cumplir tu propósito en su vida, así como lo has hecho con nosotros. Y te pedimos esto, Señor, cumple tu propósito en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.